Bien, vamos a dar comienzo entonces a la cápsula de repaso para funciones trigonométricas. Espero desde ya que esto pueda serles de apoyo de alguna manera. Recordar que todo esto va a ser un barrido de conceptos y contenidos de las clases que se han realizado para la asignatura de funciones y geometría. De todas maneras, ojalá si es que alguien más de otra sección o otra asignatura también relacionada con funciones se acerca a este material, también les sea de ayuda. Primero que todo, entonces, vamos a partir por los elementos más básicos, pese a que la unidad sea funciones trigonométricas. Mm, tricas. Entonces, primero vamos a partir por elementos como eh, lo más básico, que son los ángulos, lados, partes de un triángulo, porque en general vamos a relacionar todo esto con la parte geométrica, ¿ok? Entonces, vamos a tomar como referencia el siguiente triángulo rectángulo. Si me dejará borrar por parte. No, me lo borra todo. De lados, o sea, de vértices A, B, C. Y lados A, B, C. Esto de aquí entonces, esto de ahí. Chuta, está como un poco grande el trazo. Muy pequeño ahora. Mm, chao. Chuta, chuta, chuta. 4. Ahí sí. Ya, ok. Ahora sí que sí. Esto de aquí entonces corresponde a un vértice. Y esto de acá a un lado. Los lados, cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo, eso quiere decir que tiene un ángulo recto de 90 grados. 90 grados. eh, Van a recibir nombres también para cada uno de sus lados, ¿no? Además de los vértices. Si tomamos entonces un segundo triángulo rectángulo más pequeñito acá al lado, para poder nombrar esos elementos, vamos a decir que estos se llaman de la siguiente manera. Este de aquí sería un cateto. Este igual un cateto. Y aquel lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ok? Dando pie entonces a las razones trigonométricas, tenemos que tener bien presentes estos elementos. Estos de aquí y aquel. ¿Ya? ¿Por qué? Primero, recordemos entonces, o sea, vamos a poner una palabra clave que nos va a servir para recordar las distintas razones trigonométricas, que va a ser el legendario SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Ahora, por ahora no significa nada, pero eventualmente va a ser nuestro mejor amigo. Consideremos entonces que para el lado con el vértice, o sea, para el vértice A vamos a situar un ángulo alfa, ¿ya? Y a los catetos entonces vamos a ponerles un apellido, ¿ya? Este cateto que se va a encontrar justo al lado del ángulo va a ser el cateto adyacente, el que está contrario al ángulo, es decir, en esa dirección, va a pasar a llamarse cateto opuesto, puesto que está al lado contrario del ángulo. Y la hipotenusa, bueno, seguirá siendo hipotenusa. Entonces, el seno de un ángulo alfa, que es el ángulo que hemos estado usando hasta ahora para anotar el ángulo dentro de este triángulo rectángulo, va a ser igual al cateto opuesto, dividido en hipotenusa. Luego, el coseno de un ángulo alfa es igual a cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Y por último, bien digo, la tangente de un ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Pero esto no es solo porque sí. En el caso de la tangente, por lo menos, no es solo porque sí. Vamos a ver que la
tangente está compuesta por la siguiente expresión. Vamos a decir que la tangente de un ángulo alfa va a ser igual al coseno, no, seno por ti en coseno, es seno del ángulo dividido en coseno del ángulo. Y seno, si recordamos bien, por lo que tenemos aquí escrito, sería cateto opuesto dividido hipotenusa, mientras que el coseno es cateto adyacente partido hipotenusa. Si yo resuelvo esta división de elementos, sería extremos con extremos y medios con medios, se multiplican. Sería cateto opuesto por hipotenusa, cateto adyacente por hipotenusa. Y eso me permite entonces, esa expresión me permite simplificar las hipotenusas, porque todo es una multiplicación en numerador y denominador, y me da cateto opuesto dividido cateto adyacente, que es lo mismo que tengo escrito acá atrás. Ahí. Ahí. Son equivalentes. ¿Sí? Es como de dónde vienen, ¿ya? Todos estos valores a los que yo me estoy refiriendo como cateto opuesto y cateto adyacente e hipotenusa van a tener valores de medida. Es decir, si por ejemplo yo cuento con un triángulo rectángulo cualquiera y determino que este lado mide, no sé, A centímetros, entonces este lado de acá abajo también va a tener su medida, no sé, en N centímetros, este en M centímetros, etcétera. Son unidades en, o sea, son magnitudes en unidades de medida. Mientras que el ángulo se puede medir en diferentes tipos de valores, que puede ser grados, radianes, gradianes, etcétera. Como pueden haberlo visto en clases, ¿no? En fin, ya, una vez que tenemos claras las nociones de las razones trigonométricas, eh, tenemos que recordar entonces que los ángulos se pueden, el ángulo, vamos a estar hablando de un alfa, se puede medir en grados, en radianes, en gradianes. Pero en particular a nosotros lo que nos interesan van a ser estos dos, de grados y radianes. Si es que algún enunciado en un ejercicio nos entrega la información en grados, pero necesitamos que los resultados salgan en radianes, lo que vamos a hacer para convertir de grados a radianes va a ser tomar el ángulo que nos dan, lo multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180. Y así la unidad resultante de toda esta operación va a estar medida en radianes. Si quisiéramos pasar de radianes a grados, entonces lo que vamos a hacer es pasar todo lo demás multiplicando hacia el otro lado. Y dejamos el ángulo alfa solito. Entonces va a ser los 180 por el alfa grados dividido en pi y así. Pero en particular es muy difícil que nos encontremos con que tenemos una expresión en radianes y la debamos pasar a grado. De todas maneras, si nos vamos a una calculadora científica, que aquí tengo abierta una, usted puede configurar para que el ingreso de datos sea en grados o en radianes, respectivamente. Y si usted calcula el seno de un dato en radianes, 3 pi radianes, por ejemplo, o 3 pi medios, puede que sí, 3 pi medios radianes, me va a arrojar el resultado respecto de radianes, y si la unidad lo hubiera medido en radianes. Si lo pongo en grados, me va a haber convertido el pi a un número, o no sé, 175 grados, por ejemplo. Y eso lo va a arrojar entonces su resultado a partir de una entrada en grados. ¿Sí? El cambio se puede hacer súper sencillo. En las calculadoras científicas también. Es un tema de ajustar, o sea, de los ajustes de la propia calculadora para cambiar de una unidad de medida a otra. Bien, una vez que ya tenemos más o menos claras estas conversiones, que de todas maneras yo les recomiendo poner pausa para tomar nota de estas conversiones entre grados a radianes y viceversa, que siempre va a ser como una ecuación, ¿no? Una regla de tres simple, donde empezamos a despejar una incógnita
eh, para obtener su conversión a la otra unidad. Eh, bien, entonces, eh, partiendo de la premisa que a esta altura ya podemos haber tenido algunas ideas previas de cómo se configura la eh, razones trigonométricas, pasamos a la siguiente premisa. ¿Ya? Todo hasta aquí, todo hasta este punto hacia arriba, funciona en triángulos rectángulos. Es decir, las razones funcionan en triángulos rectángulos. Pero ¿qué pasa si nos entregan eh, casos donde tenemos figuras como, no sé, algo así? Que nada nos garantiza que este ángulo sea de 90, o este, o ese. Para ello existen otro tipo de expresiones, particularmente teoremas, que nos van a permitir hallar magnitudes en los lados, a los que vamos a llamar entonces teorema del seno y teorema del coseno. Partamos entonces por el teorema del seno. Tengamos un triángulo de lados ABC con los ángulos alfa, beta, bien lamentable ese beta, gamma, y los lados A, B, C. Esto no es aleatorio, podría parecerlo un poco, pero no lo es. El ángulo alfa siempre va a estar junto al vértice A y el lado A va a estar opuesto al ángulo alfa. ¿Sí? Pueden notarlo ahí. Eh, entonces, el teorema del seno nos dice que existe una relación de igualdad entre las siguientes expresiones. A va a ser igual al seno de un ángulo alfa, y eso va a ser igual a B dividido en seno de beta, y eso es igual a C dividido en seno de gamma. ¿Para qué podría servirnos esto? Nos hemos encontrado a lo largo del curso con que hay veces que tenemos un par de lados o un lado, dos ángulos, etcétera, donde se forman reglas de tres simples. Supongamos, solo vamos a suponer que todo esto fueran valores. Que yo tengo que A vale, no sé, 5. ¿Ya? Son números aleatorios, probablemente son resultados eh, un poco como azarosos. Pero voy a presentar un ejemplo. Y me dicen que alfa vale, no sé, 35 grados. Yo veo que el seno de 35 grados. Me dicen que B vale 6 y desconozco el ángulo beta. Entonces, voy a poner seno de beta. Yo me iré a mi calculadora, voy a calcular cuánto es el seno de... ¿Cuánto dije? 35. 35 grados. 0,57 aproximadamente. Y voy a tener que 5 dividido en 0,57 es igual a 6 seno de beta. Eso entonces, este seno de beta yo me lo voy a llevar multiplicando al otro lado y voy a tener que seno de beta por 5 es igual a, y al 0,57 lo tiro multiplicando al otro lado por 6. Este 5 que está multiplicando lo voy a llevar dividiendo y voy a tener que seno de beta es igual a 0,57 por 6 dividido en 5. Y una vez que resuelvo eso, puedo de alguna manera determinar el beta con funciones inversas. Como todavía no llegamos hasta ahí, técnicamente voy a decir que el valor asociado a calcular seno de beta va a ser el resultado de esto. ¿Sí? Por lo pronto, es solo establecer o recordar que existe esto. ¿Ya? No nos casemos únicamente con el desarrollo de este ejercicio hipotético. Porque recuerden que los problemas igual van a estar un poco ajustados de manera tal que lo que usted tenga que calcular o determinar en el desarrollo de estos ejercicios para el contexto de las asignaturas de las que hablé inicialmente, eh,
va a estar acomodado o va a estar pensado para que usted determine elementos, digamos como... están bien pensados, ¿no? Eh, Luego tengo entonces otro teorema que corresponde al teorema del coseno, que es el teorema del coseno. Coseno. Voy a contar entonces nuevamente con un ángulo de las siguientes características. O sea, un triángulo, digo. Triángulo. Chuta. Ahí sí. Que es A, B, C. Esto es A, esto es B, esto es C. Alfa, gamma, beta. ¿Sí? El teorema del coseno me dice entonces que yo puedo determinar la magnitud de un lado, es decir, esto, esto o eso, a partir de las siguientes expresiones, que es a cuadrado va a ser b cuadrado más c cuadrado menos dos veces b por c por el coseno del ángulo alfa, el que está justo opuesto al lado que estoy buscando. ¿Sí? Siempre va a estar opuesto a ese ángulo alfa. Es un tema como de conveniencia la ubicación de estos elementos. Y usted me va a decir, pero, profe, el resultado que estoy obteniendo aquí está al cuadrado. Sí. Entonces usted va a tener que aplicar una raíz cuadrada para anular ese exponente cuadrado. De manera tal que nos quede una expresión de este estilo. A es igual a raíz cuadrada de... Voy a ocupar solo un paréntesis porque si tiro esa línea recta se va a ir un poco en chueco. Ya se ha notado antes. 2bs coseno de alfa. ¿Sí? Y esto va a ocurrir entonces también para todos los demás lados. Quiere decir que b cuadrado va a ser igual a cuadrado más c cuadrado menos 2ac coseno de beta. Porque es el lado, o sea, el ángulo que está opuesto al lado. Lo mismo con c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de gamma. ¿Sí? No es que haga un formulario mental, sino como entienda para qué necesita cada una de estas fórmulas. Esto es para determinar la magnitud de un lado a partir de... ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es la información que manejamos? Los otros dos lados y el ángulo opuesto al lado que estamos buscando. Entonces, si contamos con esos tres parámetros, podemos determinar el lado faltante, ¿ya? Y como nosotros nada nos garantiza que esto sea un triángulo rectángulo, porque nunca nos lo dicen, no necesariamente está enunciado, o no necesariamente es el caso, no podemos ocupar el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ocupamos el teorema del coseno. Y es a partir de dos lados y el ángulo opuesto. ¿El ángulo opuesto a qué? Al lado que estamos buscando. Si estoy buscando A, necesito alfa. Si estoy buscando B, necesito gamma. Si estoy buscando C, o sea, si estoy buscando B, necesito beta. Si estoy buscando C, tengo que tener gamma. ¿Sí? En el caso del teorema del seno, lo que me permite es, a partir de dos ángulos y un lado, determinar otro lado. O, a partir de dos lados y un ángulo, determinar otro ángulo. Y así, se complementan porque como son igualdades, el resultado de... a ver, mucho rojo. El resultado de esta división tiene que ser constante. Se va a cumplir el resultado que yo obtenga de las tres expresiones va a ser siempre el mismo. No sé si esta división me diera 3,5. Esta de aquí también va a valer 3,5 y esta igual 3,5. Para los datos que me ofrecen para un caso en particular. ¿Ya? Para eso tiene utilidad entonces el teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? No es azaroso. Y bien,
formulario, ¿cierto? Estamos encerrados todavía en el caso de establecer un formulario. Hasta aquí entonces todo lo que tenemos para allá arriba, entre medio de es del teorema seno y coseno y lo que habíamos explicado de razones trigonométricas es para triángulos, eh, porque puede que sean escalenos, bueno, triángulos, de los cuales, no, que no necesariamente son rectángulos, eso sí, necesariamente son rectángulos. Es decir, no necesariamente tienen un ángulo recto. Bien, ahora, tenemos que saber que todo de aquí, tenemos que, o no necesariamente todo, pero gran parte de esto tenemos que, chuta, no se borró, no, ahí está, mentira, ahí está. Eh, mm, Mucho de esto entonces nos va a servir para calcular de manera manual, digamos, para cierto tipo de enunciado, pero tenemos que saber llevarlo a GeoGebra, que también tenemos que poder ampararnos en ese recurso. En general, aquello que podamos trabajar en GeoGebra va a estar más bien asociado a la modelación de funciones. Ya no es como calcula para cierto valor o cierta magnitud de ángulo o de lado eh, un dato en particular a través de GeoGebra. Para ello, entonces, o sea, GeoGebra en particular va a ser una herramienta más bien relacionada con la modelación de funciones. Funciones trigonométricas. A ver, oh, no sé si me lo traje. Sí, muy bien. Me traje este recurso de otra fuente. ¿Dónde tengo puntero? Aquí tengo. Consideremos los siguientes datos, ¿ok? Que están súper descontextualizados, pero tampoco es lo que nos convoca ahora mismo. Notemos que tenemos una tabla de datos, que aquí no está tabulada, no se ve que estuviera tabulada. Pero supongamos es esto. Cuando usted tenga una tabla de datos, si no lo ha comprendido bien hasta ahora, los datos van a estar categorizados según su comportamiento como independientes, independientes y dependientes. Puesto que la posición de un objeto va a estar sujeta a el cambio en el tiempo, ¿ya? La primera columna, muy en general, siempre va a corresponder al eje X o a un dato X y el resultado a Y. Es decir, a los 1,2 segundos la posición angular en radianes es 0,75. A los 4,5 la posición en radianes es 1,80 y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto va a estar asociado a una gráfica, porque estamos hablando de funciones. Por lo tanto, hay que saber interpretar esa información desde el inicio. Nos vamos a GeoGebra entonces, que eso es lo que nos convoca. Vamos a hacer GeoGebra. Y vamos a tomar la secuencia de puntos. Usted quiere saber cómo a partir de una secuencia de datos obtener una función trigonométrica. Eh, Vamos a tener entonces 1,2, 0,75. Paréntesis 1,2, 0,75. Voy a hacer un punto A. Sí, esta dinámica ya la debe conocer, ya la debemos haber, ya debe haber interactuado con ella. Vuelvo acá, 4,5, 1,80. 4,5, 1,8. Luego, 7,8, 0,45. 7,8, 0,45. Y por último, 10 menos 1,2. 10, menos 1,2.
Y voy a tener una secuencia de puntos. Para yo poder modelar una función trigonométrica a partir de una secuencia de puntos, que sería la siguiente, primero tengo que hacer la lista de datos. Para eso yo usaba las llaves. A, B, C, D. Me tiró una lista 1. Luego, el comando que yo necesito para modelar una función trigonométrica va a ser ajuste, seno y la lista de puntos, que es L1. Y esa va a ser mi función trigonométrica ocupando como parámetro seno. Y va a ser aquella función que se ajusta más a una secuencia de puntos. Entonces yo ya tengo una función trigonométrica que sería menos 0.65. Voy a escribir la mano. Eh, mm, 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 F de x es igual menos 0.65 más 2.46 por seno de 0.31x más 0.23. Todo esto sería mi función trigonométrica. ¿Cómo la podemos descomponer? Si yo me voy a la actividad tecnológica 3 de la unidad de trigonometría, puedo observar hasta acá abajo, que es la actividad 9, me parece que a partir de la actividad 9, sí. Actividad 9, que nos dice lo siguiente. Para obtener una función seno que tenga el triple o la mitad de la amplitud de la función trigonométrica, escribe la barra de entrada 3 por bla bla bla. Entonces, el coeficiente que está justo antes de la función seno, es decir, este coeficiente de aquí, no se cambió el tamaño del cursor. 5 está bien. Este coeficiente de aquí cambia la amplitud. No, si era amplitud. La amplitud. ¿Pero qué es la amplitud? Si yo me voy a GeoGebra, es chuta. La distancia que hay entre el eje X y el punto. El punto máximo. Entonces, si yo tengo esta gráfica, una gráfica un poco aleatoria, esta distancia que hay aquí, del eje X hasta ese vértice de la función, ahí tengo la amplitud. Si yo quiero cambiar ese parámetro, hacer una distancia mayor o menor, voy a ocupar este coeficiente. Para que yo al multiplicar por un número más grande, eso se amplíe. Así. Más o menos eso sería el cambio. Pasaría hacia allá. No más a la derecha, sino más hacia arriba. Pero la idea es que se distinga. Y ahí tendríamos el nuevo vértice. Eso es lo que hace ese coeficiente. Luego, nos dice lo siguiente. Para obtener una función seno que tenga un tercio o el doble del periodo de la función, vamos a multiplicar este coeficiente. Voy a volver a ocupar rojo. Este coeficiente de aquí que multiplica x cambia el periodo. ¿Qué es el periodo? Se preguntará. Va a ser cuántas onditas de estas nos vamos a encontrar en un ciclo. En un ciclo como de la función original. Entonces, esto nos va a alterar el periodo. Si se fijan aquí en el ejemplo, supongamos, vamos a partir de que la verde era la función original. Cuando lo multiplica por 3, está diciendo que ahora, en vez de una onda de 0 a 0, va a tener 3. 1, 1, 2, 3. Ahí está. 1, 2, 3. No sé si se ve mi puntero, pero ahí está. Y multiplicarlo por un número que está entre 0 y 1, lo que va a hacer es que se separe. Entonces yo en vez de tener una vuelta completa, voy a tener media. ¿Y así? Eso es lo que va a ocurrir. Por último, nos dice que para trasladar la función trigonométrica hacia la derecha o la izquierda, es decir, si yo quisiera que esta función, la roja, se moviera hacia la derecha o hacia la izquierda respecto a la original, no sé, pasar algo así, tendría que sumar
O sea, hacia la derecha sería restar, hacia la izquierda sería sumar. ¿Sí? En un múltiplos de pi medios o pi medios unidades. Pero aquí nos lo expresa con decimales. Entonces, lo que hace ese dato de aquí es desplazamiento horizontal de la gráfica. Horizontal. Y este numerito de acá, este de aquí, es desplazamiento vertical. Si yo comprendo toda esta serie de datos, que no es estrictamente necesario, pero si los comprendo, puedo saber cómo voy a cambiar el comportamiento de una función seno si yo conozco solo la función seno original. Es decir, a ver, vamos a hacer una g de x igual seno de x. Si yo sé que esa es la función original, esa que está en rojo ahí, esa es mi función seno original. Y comprendo cuáles son todas las alteraciones, que es decir, que son toda esta información que hace cada una de esas partes. Puedo descomponer o puedo descifrar un poco antes de tener que hacer algunos trabajos algebraicos incluso. eh, ¿Cómo se va a comportar mi nueva función? ¿O qué es lo que tengo que esperar de una gráfica de función? Función trigonométrica o función seno en este caso. Pero bien, una vez que yo tenga mi función, que va a ser esta de aquí, probablemente me encuentre con preguntas del tipo ¿en qué posición, posición angular, sí? ¿En qué, no sé, pregunta, ¿en qué posición angular? Posición angular se encontrará cuando t igual, no sé, bueno, yo le puse f de x, pero era f de t. T igual, no sé, 10, no, 15 segundos, porque ya está el 10, 15 segundos. Entonces lo único que voy a tener que hacer yo, me voy a mi GeoGebra y digo f de 15. Fin. Porque ya está modelada la función f, que es la curva verde. eh, y me va a entregar el valor en radianes. Serían menos 3.04 radianes. Y ¿para qué valor de t? Que estos son otro tipo de preguntas. ¿Para qué valor de t? De t se consiguen, no sé, 1,72 radianes. Entonces yo voy a ir a la misma calculadora y voy a proponerle entonces resuelve la ecuación f igual 1,72. Y a mí el que me interesa, que esto es cíclico, ¿no? Entonces me voy a encontrar con más de un valor que me va a llevar al 1,72. Eh, pero en fin, ese va a ser eh, digamos, cómo vamos a trabajar las funciones en GeoGebra. Primero modelar una función, probar datos, eh, determinar la x para un dado y, que esto sería y, esto sería x, cuando me dan un valor en tiempo, etcétera. Ya para otro momento voy a procurar hacer una cápsula donde tengamos que eh, trabajar manualmente sin depender tanto de las calculadoras. Por lo pronto espero que esto sirva para aclarar algunas ideas o si no es para aclararlas, al menos para sentar algunas nociones que puedan consultar con dudas más particulares más adelante. Si hay alguna observación, algún comentario, favor de hacerlo en respuesta a esta publicación, a este video o vía correo electrónico. De antemano, muchas gracias por haber visto este video y espero que les vaya súper bien en sus asignaturas. Hasta una próxima entrega.